Buenas noches, hermanos. La paz de Dios a cada uno de ustedes esta noche. Les saludo en el nombre del Señor y déjenme un poquito arreglar acá esto para que podamos disfrutar de la palabra de Dios sin mayores dificultades. Como digo, el Señor les bendiga y qué rico, qué tranquilidad, qué hermoso es poder haber depositado todas nuestras necesidades, nuestras alegrías frente al altar de nuestro buen Dios, ¿verdad? Qué cosa más hermosa, como ya he dicho, más grata es poder participar de este culto de oración. Ahora vamos a la reflexión de miércoles de oración y vamos a caminar en la dirección que hemos estado por un buen tiempo, largo tiempo, avanzando, que espero una vez más, hermanos, sea de mucha bendición. Entonces, vamos a ir a compartir algunas diapositivas que tenemos preparadas para el día de hoy, a fin de proseguir lo que hemos estado viendo este último tiempo y conforme a la forma que estamos trabajando en el espíritu. Lo primero que vamos a hacer es recordar el último tema de día miércoles que estuvimos revisando. Y si ustedes tienen una memoria hoy, recordarán entonces que el último tema que vimos se llamaba Cuando Dios dice no. Y hablábamos de una oración que David elevó al Señor y Dios le dijo no. Esa oración era: Señor, que mi hijo no muera. Y sucede que de una manera muy fuerte esta oración David la llevó ante el trono de Dios, pero Dios le dijo, no, tu hijo va a morir. Y hermanos amados, decíamos que David, con una madurez espiritual ejemplar, dice el texto que tuvimos a la vista en esa oportunidad, que una vez que este hombre, que este hermano en la fe, recibió esta respuesta negativa de Dios a su oración, a su plegaria, simplemente adoró, adoró. Y esa era la gran lección que veíamos en nuestra última reunión. Y la lección, al aplicarla a nuestras vidas, es muy sencilla, es muy práctica. Muchas veces, hermanos, el Señor no contesta las oraciones exactamente como nosotros la queremos. Y a veces definitivamente no la contesta. Y nosotros, en nuestra humanidad, nos enojamos, renegamos, caemos en depresión, caemos en crisis de fe, dudamos de Dios y hasta le reclamamos al Señor. Mis amados hermanos, decíamos, si alguna vez te sucede esto en tu vida espiritual, haz lo que hizo David. Anda a adorar. Cierra tu puerta y allí en secreto, dijo nuestro buen Jesús, ora y adora a Dios. Eso te dará paz, eso te dará tranquilidad, eso te dará esperanza, eso te dará respuesta y en esa adoración tú comprenderás por qué la respuesta del Señor fue así. Si nosotros, hermanos, vamos a la porción bíblica original, vamos a comprender que este adoró significa que David se entregó al Señor, renunció a sí mismo, entendió que realmente él tenía que someterse a la voluntad del Señor. Que nosotros, hermanos, podamos tener la misma actitud de fe en nuestra vida espiritual. El tema de hoy, como ya la hermana Liana lo adelantaba, es hasta aquí llegaste. Le iba a poner un tema un poquito más coloquial, hasta aquí nomás llegaste,
pero era muy coloquial, entonces mejor hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y la oración que hoy día vamos a mirar está en Segunda de Samuel. Si tienen sus Biblias, búsquenla para que marquen el texto. Y allí está entonces, hermanos, el título y aquí está la oración. Segunda de Samuel, capítulo 15 y versículo 31. La palabra del Señor dice así: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo, y ahí está la oración, entonces dijo, ¿la ven? Dijo David, ¿a quién le dijo? A Dios: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entonces, hermanos, esta oración está claramente expuesta, claramente mencionada aquí en la palabra del Señor. Segunda de Samuel 15:31. Para poder comprender de qué se trata y el alcance que esta oración tiene, necesito esta noche, hermanos, mirar de manera precisa y comentarles a ustedes de estos dos personajes que aparecen en la oración. Uno es Ahitofel y el otro es Absalón. Al final vamos a ver otro personaje nuevo, pero solamente vamos a hacer una mirada referencial, pero aquí necesito detenerme algún minuto en estos dos personajes que son fundamentales en esta historia y que nos ayudan a entender, hermanos, en el marco general, por qué David hizo esta oración y, por supuesto, vamos a ver en general la historia para comprender por qué David oró: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a mirar quién fue este personaje Ahitofel. En la Biblia, que ustedes tienen allí, me imagino, abierta en Segunda de Samuel, capítulo 16 y versículo 23, nos da luz acerca de esta persona. Ahitofel era un consejero, pero no era un consejero cualquiera, era un consejero que tenía mucha autoridad en todo sentido, tanto así que en 2 de Samuel capítulo 16 y versículo 23 dice la Biblia lo siguiente: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, hermanos, destacamos que este consejero era un consejero muy particular, cuyas palabras eran como la palabra de Dios. Ahora bien, el texto, cierto, nos plantea que este hombre en algún momento cambió su mente, salió su pecado interior y el mismo texto que tenemos a la vista nos dice que Ahitofel estaba entre los que conspiraron. Ahitofel, este consejero tan particular, en algún momento conspiró contra David. Y finalmente, para dar el contexto general, en 2 de Samuel capítulo 17 y versículo 23 dice así: 2 de Samuel 17:23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se
ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aquí, hermanos, entonces les he dado de manera muy amplia una visión de quién fue este personaje. Por cierto que esto nos va a dar para otro estudio que en otra oportunidad podremos profundizar sobre esta persona. Probablemente, por todo lo que he dicho, el nombre Aitofel, que es un nombre compuesto, es bastante difícil encontrar el significado, precisamente porque es un nombre compuesto, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de un hombre insensato, estaríamos hablando de un hermano de ruina, estaríamos hablando de una persona, ¿cierto?, necia. eh, Aitofel, Aitofel. El segundo personaje que aparece acá es Absalón, del cual vamos a ocupar poco tiempo para decirles que Absalón era un hijo de David que tenía una particularidad que quiero destacar también esta noche. En 2 de Samuel, capítulo 14 y versículo 25, la Biblia nos dice que Absalón tenía una particularidad muy distintiva. 2 de Samuel, capítulo 14 y versículo 25, dice la palabra del Señor. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Es decir, este hijo de David era un hombre muy hermoso, una persona modelo, ¿no es cierto?, que se destacaba precisamente por este rasgo ante las personas que tenían alguna vinculación con él. Entonces, hermanos, este es el desarrollo de los eventos. Consiste en que Aitofel y Absalón, el consejero de David y su hijo bien particular, hermanos, conspiraron contra David. Y aquí aparece la oración de David. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Cuál era la conspiración? La conspiración ustedes la encontrarán en el capítulo 15, 14 del libro segundo de Samuel, y consiste en que Absalón quería derrocar el reinado de su padre David. Miren qué feo. Un hijo quería tomar el lugar del padre. Absalón quería ser el rey, sabiendo que Dios había puesto a David como rey, pero él quería usurpar ese trono, y Aitofel le da todos los consejos cómo lo podía. Eran 30 lucas. A ver, ¿alguien tiene abierto su micrófono por ahí? Entonces, hermanos queridos, eso es un poco el desarrollo de los eventos que tiene que ver con esta oración. Y aquí está la oración. La destacamos ahora para que la podamos comprender. Cuando David se da cuenta que su hijo y que su consejero estaban unidos para derrocarlo, para que el pueblo de Dios, ¿cierto?, tuviera otro rey y no que el que Dios había puesto, oró al Señor. Y aquí está la oración. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Observen, hermanos, la potencia que tiene esta oración. Si nosotros, hermanos, vamos a su significado original, vamos a entender que David está clamando al Señor, está diciendo: Señor, frustra, Señor, hace, desbarata, ¿cierto?,
entorpece, como dice nuestra traducción, perdón, pero el verbo que aparece acá es muy intenso. Hace insensata el consejo de Aitofel, porque les recuerdo que este era un consejero muy importante, entonces, sin duda, como dice el texto, Aitofel estaba aconsejando a Absalón para que el plan de conspiración contra el rey que ellos tenían pudiera llevarse a efecto con éxito. Pero David dice, Señor, por favor, entorpece ese consejo. Sobre esto, hermanos, primero algunos comentarios muy generales. David, como dice el texto acá, mis amados hermanos, muestra su dependencia de Dios. Cuando él ora al Señor y dice, Señor, entorpece este plan que hay en contra de tu rey, él era el rey, David está mostrando su dependencia de Dios. Y él lo va a confirmar en este propio salmo que él escribió y que la hermana nos leyó y que les pido que lo subrayen en su Biblia. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén por esta verdad, amén por este texto, amén hermanos por esta enseñanza que el Señor nos da. La otra reflexión que quisiera hacer, que miremos, hermanos, cómo David no pide intervención humana, sino que pide intervención divina contra el consejo enemigo. Esta invocación de David, esta oración a Dios, muestra su fe absoluta. David entiende que esta batalla es espiritual, como la batalla que usted y yo tiene cada día en este mundo. Y que en esa batalla solo Dios puede intervenir en lo profundo del corazón y en la mente de los hombres. David sabía que solo Dios podía intervenir en la mente de Aitofel y solo Dios podría intervenir en la mente de Absalón y solo Dios podía cambiar esta situación. Proverbios 21:30, subráyenlo en sus Biblias. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová, contra el Señor. Cuando Dios tiene un plan, las cosas se cumplen así como Él quiere y no hay ningún consejo ni ninguna inteligencia que pueda levantarse contra su voluntad. Él había puesto a David como rey, entonces eso estaba allí. También, hermanos queridos, esta oración nos muestra la humildad y la confianza que David tenía en Dios. David muestra humildad, porque cuando ustedes lean la historia con cuidado, invitación que les hago en este instante y que después lo voy a repetir, vamos a encontrarnos con que David deja la ciudad de Jerusalén confiando en que Dios va a actuar. Y probablemente aquí estas palabras, mis amados hermanos, hacen eco, ¿no es cierto? La Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis amados hermanos, conspiración. Constantemente el mundo que nos rodea está conspirando contra nosotros, ya sea para probarnos, ya sea porque levantamos envidia, ya sea porque simplemente somos creyentes, ya sea porque simplemente nos ven salir vestidos para ir a la iglesia, o simplemente saben que hasta ahora nos conectamos. Hermanos, el mundo siempre está intentando conspirar contra nosotros. Debemos tener humildad y confianza en el Señor, que Él va a hacer su obra y que Él, hermanos, como dice acá, es soberano. Y este es el último punto de reflexión general. David confía absolutamente en la soberanía de Dios. Dice la diapositiva, aunque se enfrenta a una situación difícil y dolorosa,
confía en que Dios tiene el control sobre los acontecimientos. Anoten este Salmo 62, 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación y mi refugio. Qué palabra más hermosa, hermanos. Qué manera de decirnos que David confiaba solamente en Dios. Absoluta confianza en la soberanía. Les invito, hermanos, esta noche a que nosotros podamos tener esta actitud y confiar siempre en la soberanía de nuestro buen Dios. Ahora bien, aquí aparece el otro personaje, Usaí, del cual solamente vamos a hacer una referencia muy general. En 2 de Samuel, capítulo 16 y versículo 32, la Biblia nos enseña cómo el Señor contestó a esta oración de David. ¿Y cuál era la oración? Señor, entorpece, frustra, desbarata los planes que tiene Absalón y el consejo de Ahitofel. Miren su Biblia y van a ver ustedes que, curiosamente, inmediatamente después de esa oración de David, en 2 de Samuel 16:32, aparece este amigo que se llamaba Usaí. Y David va a entender que esta es la respuesta del Señor, y en el Señor van a crear todo un plan, todo un proyecto que va a permitir frustrar el consejo de Ahitofel. Entonces, podemos tener algunas ideas generales que creo nos van a ayudar esta tarde. Una, Dios responde a su tiempo o en su tiempo. Aunque David no vio la respuesta inmediata, Dios ya estaba obrando. Segundo, perdón, Dios usa estrategias inesperadas. Usaí no peleó, pero su astucia fue clave para frustrar al enemigo. Dios obrando. Tercero, la sabiduría sin Dios es inútil. Ahitofel era inteligente, pero sin el favor divino, su final, como ya hemos dicho, fue trágico. Cuarto, Dios protege a los suyos. Aunque la situación parecía desfavorable, Dios tenía el control en su gran providencia. Hermanos amados, el Señor le dijo a Ahitofel y le dijo a Absalón, hasta aquí nomás llegaron. Hasta aquí llegaron con su plan. Hasta aquí llegaron con su proyecto. Hasta aquí llegaron con querer torcer, ¿cierto?, mi voluntad y con querer, ¿cierto?, hacer una maldad sobre David. Mis amados hermanos, en esta vida tenemos que aprender que esta conducta de fe de David es una conducta que nos lleva a mirar con cuidado la grandeza de Dios, el poder de Dios y la autoridad del Señor. Les quiero recordar que en muchas oportunidades el Señor ha dicho, hasta aquí llegaste. ¿Se acuerdan cuando el mar estaba embravecido y Pedro oró al Señor? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué le dijo el Señor a esas olas y a esa tormenta? Hasta aquí llegaste. Y la tormenta se calmó. ¿Se acuerdan cuando el ciego se acercó a Jesucristo para recibir la vista? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a esa enfermedad? Hasta aquí llegaste. Y Dios obró. ¿Qué dijo el Señor cuando su pueblo cruzó el mar, ¿cierto?, saliendo de Egipto? A las olas, el Señor dijo, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Ábranse porque por aquí van a pasar mis escogidos. Y hermanos amados, tenemos muchas historias bíblicas de cómo el Señor, en su gran soberanía, siempre dice,
para el cuidado y para la protección de sus hijos, hasta aquí llegaste. Esa mujer que se acercó con flujo de sangre a Cristo, que había consultado tantos médicos, que había gastado tantos recursos, se acerca al Señor, lo toca, y el Señor en su gran poder le dice a esa enfermedad: hasta aquí llegaste, y fue sana. Bendito sea nuestro buen Dios. Descansemos, hermanos, esta noche. Si hay alguna conspiración en contra nuestra, recordemos que el Señor le va a decir al enemigo: hasta aquí llegaste. Nuestra actitud es simplemente ir al Señor, encontrarnos con el Señor, adorar al Señor, entregarnos al Señor, disfrutar de un cristianismo genuino, cerrada la puerta, tú y yo, o sea, el Señor y nosotros, en adoración, y Dios le dirá a todo aquello, hermano, que es un tropiezo en nuestra vida cristiana, ya sea en la economía, ya sea en la enfermedad, ya sea en las relaciones humanas, ya sea en lo emocional, lo que sea, el Señor a cada uno de esas trampas, a cada uno de esos obstáculos, le dirá: hasta aquí llegaste, y usted y yo podrá ser inmensamente feliz en Cristo. Dios bendiga su palabra, hermanos amados, que esto sea realmente de edificación para nuestras vidas y que el Señor acompañe siempre a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Agradecido al Señor entonces por este mensaje que nos trajo esta noche. Pedirle a nuestra hermana Nicole que nos ponga el último himno. Pastor Enrique nos dirige en oración y bendición, por favor. Aunque ruda la tormenta se desata en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Aunque ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo y velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura
Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo Oremos, mis queridos hermanos. Padre amado, muchas gracias esta tarde porque nos consuelas sabiendo que escuchaste nuestras oraciones y sabiendo que a todo obstáculo que aparezca en nuestra vida, tú le vas a decir esta noche, hasta aquí llegaste. Y nos darás la paz y la tranquilidad de que podremos seguir en esta vida cristiana caminando con pie firme. Danos un descanso reparador, Señor, porque tú estás con nosotros, jamás abandonas a tus hijos. Oro, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, que la paz del Espíritu y la tranquilidad del alma esté con cada uno de nosotros. Amén.